día de hoy voy a presentar mi tercer parcial para la materia de lógica y pensamiento crítico. El primer video se encuentra relacionado con la eutanasia y la legalización de esta práctica en Chile. Entonces, como en todo, siempre es importante encontrar la conclusión. En este caso, la conclusión es que el Parlamento chileno debe legalizar la eutanasia. ¿Cómo sabemos que esta es la conclusión? Porque es de lo que nos quiere convencer el autor, y segundo, porque esta idea nos invita a realizar una acción. En este caso, las razones para apoyar esta conclusión es básicamente el hecho de que hay dos niñas que están experimentando enfermedades terminales y sienten mucho dolor. En otras palabras, están en sufrimiento y utilizan este sufrimiento para evocar en el receptor un sentimiento y pues utilizarlo como base para sustentar su argumento y sustentar sus conclusiones. El argumento es ad verecundium, y que es un argumento de condición de sufrimiento porque se utiliza el sufrimiento de una persona para generar esa emoción. Entonces, una vez definido el argumento, podemos pasar a la esquematización. Aquí podemos ver que en el esquema tenemos tres variables. La P, que hace referencia a la persona que está en sufrimiento. En este caso, la persona que está en sufrimiento es aquella que experimenta dolor físico, pero no es la niña. La niña simplemente es utilizado como un recurso para mostrar que así como ella, hay muchas personas que sufren con enfermedades terminales y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, muestran a la niña para evocar ese sentimiento y las personas puedan entender la realidad de muchas personas que están experimentando estas enfermedades. Como resultado, podemos decir que P son las personas con enfermedades terminales. ¿Cuál es la acción que P quiere que el receptor realice? Es la legalización de la eutanasia. Ellos se encuentran condicionados por la ley, ellos quieren acabar su sufrimiento muriendo, pero no pueden porque literalmente hay una barrera legislativa. La única forma de que puedan acabar con ese sufrimiento es si legalizan la eutanasia, así nadie tendrá problemas y ellas podrán morir en paz y pues acabar con su sufrimiento. Y por último tenemos Q. Q en este caso sería el Parlamento. ¿Por qué el Parlamento? Porque esto es una cuestión legislativa y los únicos que pueden modificar las leyes son los miembros del Parlamento chileno. Así podemos pasar a realizar la evaluación. Primera pregunta, sí, con la muerte se acaba todo el sufrimiento del paciente, literalmente, porque no puede sentir nada más. O sea, el paciente ya no va a poder sentir nada, ningún dolor físico. También, pues, no va a quedar... no va a quedar como con secuelas, por decirlo así. No es como que reduce el dolor del paciente un poco, pero luego pues va a traer otros problemas. No, en este caso es una es una decisión definitiva que va a terminar pues con todo el sufrimiento que pueda tener el paciente. Entonces la respuesta a esta pregunta es sí, sí lo hace. Esta pregunta hay que verlo desde muchos puntos de vista, porque así como está sucediendo hoy con el aborto, habrá muchas personas inconformes con esta decisión debido a la multiculturalidad que tiene el país. Hay muchas creencias acerca pues de la eutanasia. Por ende, este tema, para ser tan polémico, podría traer protestas y podrían traer alteraciones de orden social. También a nivel de sistema de salud, podría ser utilizado por los médicos como justificación para no querer tratar a un paciente con enfermedad terminal. Entonces, pues no afecta directamente a los miembros del parlamentario, no obstante, sí va a afectarlos a nivel social y a nivel del sistema de salud. Luego tenemos la tercera pregunta. Lastimosamente, estas enfermedades no tienen cura. Entonces no hay forma de quitarles totalmente el sufrimiento aparte de la eutanasia. Entonces no hay estrategias iguales de efectivas. Hay estrategias alternativas, sí. Podría ser que los cuidados paliativos se podrían utilizar en el paciente, pero digamos que uno, no reduciría totalmente el dolor del paciente. Dos, es algo temporal. Entonces literalmente el paciente está tratando de tener esos tratamientos que le quiten un poco el dolor hasta su muerte, que es realmente la solución, que es realmente lo que le va a quitar ese sufrimiento. En cambio, en la eutanasia, pues de una vez se va a quitar ese sufrimiento. Entonces, la mejor solución y la más efectiva sería la eutanasia. Entonces, como la solución sí ayudaría, sí es efectiva a quitar el dolor, no hay alternativas igual de eficientes y realmente no traería un efecto tan fuerte sobre la parte personal del receptor, de los parlamentarios. Entonces podemos decir que el argumento es fuerte. El segundo video que escogí es el del COVID. En este caso estamos ante un argumento ad verecundium en donde la conclusión sería que la proposición, estamos seguramente ahora en este país fuera de la fase pandémica, es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Muy sencillo. Porque la dijo el doctor Anthony Fauci. Como él es el que lo dijo, entonces diremos que la fuente E hace alusión al doctor Anthony Fauci. En el campo D ¿cuál es el campo? El campo que pertenece a la proposición es la epidemiología, ya que básicamente estamos estudiando la incidencia, el comportamiento de una enfermedad, estamos hablando de su prevalencia, y en ese sentido, eso hacen parte de la definición de epidemiología denominada por la OMS, la cual la dejo aquí plasmada en la presentación. Por último, tenemos que es verdadero o falso. En este caso diremos que es verdadero porque la proposición es una afirmación y no está negando absolutamente nada. La evaluación. Primera pregunta. Bueno, primero cabe recalcar que Anthony Fauci es un doctor egresado de una de las mejores facultades de medicina dentro de los Estados Unidos, que es el Weill Medical College.
Hoy es el director de la National Institute of Allergy and Infectious Diseases, que es uno, pues, hace parte de los departamentos de salud del gobierno de los Estados Unidos. El doctor ha escrito múltiples artículos alrededor del COVID-19, alrededor de la salud pública, y ha ganado muchos premios, como es, por ejemplo, la Cruz de Honor, como es, por ejemplo, muchas medallas de la libertad, muchas medallas por parte del gobierno de los Estados Unidos, debido a su lucha y al buen manejo de la pandemia del país, enfrentándose a la pandemia del COVID-19. Entonces, ahora sí podemos decir que es una fuente experta y creíble por ahora. Es un experto en el campo en que se encuentra. Ya mencionamos anteriormente que la proposición indicada hace parte al campo de la epidemiología y ya explicamos por qué. El Dr. Fauci es experto por dos simples razones. La primera, porque él fue el que se tuvo que enfrentar al COVID-19. Entonces ya tiene por sí una experiencia de cómo se enfrentan este tipo de pandemias. Y pues obviamente para poder enfrentar esta pandemia tuvo que haber entendido e interpretado los diferentes datos de su prevalencia y de su comportamiento durante estos 2 años. Asimismo, sabemos que la epidemiología es una rama de la salud pública y el doctor ha escrito muchos artículos a nivel académico sobre esta área y ha ganado asimismo diferentes premios como los que mencioné anteriormente. Entonces podemos decir que sí, es un experto en el campo. ¿Qué afirma él que implica A? Bueno, primero que todo es importante entender que es una pandemia. Una pandemia es una enfermedad que se expande alrededor de todo el mundo. O sea, tiene una prevalencia alta, hay altos casos en muchas partes del mundo, no es algo local. Entonces, eso es lo que se refiere con fase pandémica. Fase pandémica no se refiere a la situación global, en este caso, que todo el mundo... que la pandemia en todo el mundo ya está acabando, sino que se refiere a casos. ¿Y en casos en dónde? En los Estados Unidos. Él dice que la fase pandémica básicamente ya pasó porque Estados Unidos tiene un número de casos mucho más bajo muchos más bajos y una ocupación en UCI mucho más baja que la que tenía en la pandemia o en los picos de la pandemia, que es por debajo de los 900,000. Entonces, en este caso, está diciendo que ya es algo normalizado, que sí, se sigue expandiendo como una gripa, pero que los números de casos que los números de casos pues ya no son tan graves como lo era anteriormente. A eso hace alusión la persona. ¿Es personalmente confiable en tanto fuente? Bueno, realmente ha sido considerado que básicamente financia las empresas y financia los estudios para que los estudios los resultados salgan de acuerdo a lo que él espera, y de esa forma manipula hospitales y universidades. Ha sido acusado de esos dos tipos de cosas, por lo cual pues no puede ser considerado una persona totalmente confiable, y esto llega a debilitar un poco su argumento. Y también en esta diapositiva tenemos las dos últimas preguntas. ¿Es A consistente con lo que afirman otros expertos? Parcialmente. Sí, porque en el video podemos ver que es apoyado por dos personas, en este caso una persona del gobierno y en otro caso pues un médico que vivió la experiencia personalmente. Él trabajaba en el hospital y ahora puede darse cuenta de los cambios que han habido en cuanto a visitas por COVID-19 o ocupaciones en la UCI por COVID-19. Entonces, por esa parte, sí, es consistente con lo que afirman otros expertos. Por otra parte, hay expertos que no dicen realmente que la pandemia ha acabado, sino que pues hoy en día los efectos pues sigue siendo una enfermedad altamente transmisible, pero el riesgo del COVID en la salud de las personas pues ya no es tan significativo para que las personas cambien su forma de pensar, su forma de vivir y volvamos a la época de la pandemia. Entonces dice que si continuamos así, puede que la pandemia acabe pronto, pero solo si continuamos así porque es incierto. Entonces en ese sentido no está tan de acuerdo con lo que dice el doctor. Estas personas son los escritores de un artículo, algunos de sus nombres son Sharon Milley, Matt Craven, Jessica Lamb, y son expertos en salud pública. ¿Hay evidencias de acuerdo a lo que dice el doctor? Sí. Entonces acá podemos ver unas gráficas que muestran el progreso de los Estados Unidos. Acá tenemos una de muertes, por ejemplo. Miren cómo ha bajado tan significativamente las muertes básicamente desde que empezó la pandemia. Acá tenemos UCIs, la ocupación en UCIs ha disminuido, tal como lo dijo el doctor, al igual que los casos. Miren los casos cómo empezaron al principio del año y miren cómo van. Entonces, sí, hay pruebas de lo que dice el doctor. Ahora, analicemos el caso. Tenemos una persona confiable, una persona reconocida a nivel nacional por sus logros, por su manejo de la situación de salud pública. No obstante, hay acusaciones acerca de su ética profesional que debilitan un poco su argumento. Asimismo, tenemos que no todos los expertos están totalmente de acuerdo con lo que dice el profesional. Por ende, podemos decir que es un argumento medianamente fuerte.